Soy el teniente coronel Montero, cocomisario de la exposición que prepara la Universidad Investiga con el objeto de exponer los trabajos que se han llevado a cabo en el Centro Mixto Universidad de Granada, Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. El actual entorno global produce grandes inestabilidades e inseguridades a las que ha de enfrentarse el Ejército de Tierra. Es imprescindible, para poder hacerlo, desarrollar todos aquellos proyectos que permitan generar investigación e innovación para mejorar las capacidades militares y conseguir las ventajas operativas necesarias frente al posible adversario. Con este afán, hace 10 años se creó el Centro Mixto Universidad de Granada, Mando de Adiestramiento y Doctrina, con el objeto de aunar en los esfuerzos científicos de la universidad y del Ejército. En estos años se han llevado a cabo múltiples proyectos en el área del apoyo a la preparación del personal militar, consiguiendo mejoras en la enseñanza, la instrucción y el adiestramiento, desarrollando prototipos de instrumentos que favorecen o mejoran el rendimiento del combatiente. En el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas se han desarrollado estudios acerca del entorno geopolítico o también la discusión que genera el uso de las nuevas tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial en el empleo militar. No podemos olvidar las lecciones que de la historia se pueden extraer para mejorar, o mejor dicho, para evitar las guerras del futuro o, en su defecto, mejorar cómo enfrentarnos a ellas. El Centro Mixto también ha facilitado o ha favorecido el desarrollo de ingeniería aplicada, apoyando el estudio sobre nuevos materiales para la construcción de sensores o elementos electrónicos de uso militar. Igualmente, se ha apoyado el desarrollo de tecnología para optimizar el rendimiento energético, la sostenibilidad y el tratamiento de los residuos en las bases militares desplegadas. La exposición pretende dar una pequeña muestra de estos proyectos, y nos gustaría que el resultado fuera del interés del público. La exposición Por la Paz, organizada por la Universidad de Granada en colaboración con el MADOC, gracias a un organismo mixto que es el CEMIX, el Centro Mixto Universidad de Granada y MADOC, pretende desarrollar una exposición en donde se vincule de forma dual la actividad investigadora desarrollada en la Universidad de Granada con ese enfoque tanto orientado al mundo militar como orientado al mundo civil. Pensemos que actualmente toda la actividad investigadora de este ámbito se considera dual porque pretende ambos objetivos, ¿no? Dentro de las distintas ponencias que se van a integrar dentro de la exposición nos encontramos trabajos orientados hacia el ámbito de la nueva ingeniería y aplicaciones de las TICs. Otro segundo grupo de elementos de la exposición están relacionados con todo lo que sea el factor humano, ya sea del ámbito biomecánico, del ámbito biomédico, del ámbito de la psicología. Un tercer grupo relacionado con todo lo que serían disciplinas del ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales y las ciencias jurídicas. Y un cuarto grupo relacionado con una miscelánea de otras líneas asociadas, ¿no?
Os invitamos a que participéis y que asistáis. Pensamos que es una buena forma de divulgar esa actividad investigadora de la universidad en alta colaboración con el MADOC, nuestros vecinos en Granada, y en definitiva con todo lo que implica pues, la ayuda al mundo de la búsqueda de la paz en colaboración con el Ejército y la sociedad civil. Soy Javier Ruiz Arévalo, coronel del Ejército de Tierra y codirector del Centro Mixto Universidad de Granada, Mando de Adiestramiento y Doctrina. Hay un aforismo que define perfectamente el compromiso que las Fuerzas Armadas tienen asumido con la sociedad a la que pertenecen y a la que sirven. Si vis pacem, para bellum. Es decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Este compromiso de las Fuerzas Armadas con la paz nos obliga a hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos, tanto humanos como materiales, que la sociedad pone a nuestra disposición. Y a la hora de conseguir esta eficiencia, un aliado imprescindible es precisamente la ciencia. La ciencia no solo nos permite mejorar los materiales, adaptarlos a los nuevos escenarios, lograr materiales más eficientes, sino también nos permite un mayor conocimiento de los escenarios operativos en los ámbitos físico, humano, tecnológico y geopolítico, y también nos permite gestionar la enorme cantidad de datos que necesitan manejar aquellos que son responsables de la toma de decisiones. Para lograr esa contribución de la ciencia a la seguridad nacional y, por tanto, a la paz, es necesaria una colaboración muy estrecha entre las Fuerzas Armadas, las universidades y las empresas. Las Fuerzas Armadas son responsables de poner de manifiesto las necesidades en investigación, desarrollo e innovación que precisa la seguridad nacional, la universidad de aportar su conocimiento y su capacidad de investigación, y las empresas son en última instancia las responsables de convertir esos proyectos y esos conceptos en realidades operativas. Esta exposición es un ejemplo de cómo el esfuerzo cooperativo, en este caso entre la Universidad de Granada y el Mando de Adiestramiento y Doctrina, contribuye a satisfacer las necesidades de la defensa nacional y con ello contribuye al mantenimiento de la paz. Soy Jesús Banqueri, codirector del Centro Mixto UGR MADOC. La colaboración entre el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército y la Universidad de Granada arrancó con la creación del MADOC hace ahora 25 años. Esta colaboración, que se ha convertido en un referente a nivel nacional como modelo de colaboración interinstitucional, abarca todo el ámbito de las relaciones y las funciones de ambas instituciones. Por parte de la universidad, la generación del conocimiento, la transmisión del conocimiento y la transferencia del mismo se ha manifestado o se ha llevado a cabo a través de diferentes actividades en el ámbito docente, especialmente en este último año con la puesta en marcha del máster sobre pensamiento estratégico y seguridad global, en el ámbito de los estudiantes, las prácticas de estudiantes en el MADOC, que siempre han sido muy satisfactorias para los estudiantes que las han realizado, y por supuesto en el ámbito de la investigación y la difusión de los resultados de investigación y la cooperación en fomentar la cultura de defensa. Precisamente en esta colaboración de hace ya más de 25 años y reforzada con la creación del Centro Mixto a finales del año 2009, hemos querido trasladar a la ciudadanía, a través de esta exposición Investigación por la Paz, los principales resultados que hemos obtenido de los proyectos que hemos realizado conjuntamente, bien a propuesta de la universidad o bien a propuesta de las diferentes academias que dependen del MADOC, y para las que se ha obtenido financiación propia o privada e incluso a través de convocatorias públicas directamente del Ministerio de Defensa o convocatorias más generalistas que permiten financiar actividades para el desarrollo de tecnología dual. El ámbito de colaboración en investigación abarca no solamente los aspectos tecnológicos que redundan en la seguridad, el bienestar, la estabilidad de los propios soldados a través de herramientas que hemos desarrollado, instrumentos que inciden directamente sobre estos aspectos, o también el desarrollo de herramientas para la toma de decisiones a los mandos en las operaciones, en la gestión de conflictos, en las misiones humanitarias en las que suelen participar. Pero también en el ámbito socioeconómico, en el ámbito social, jurídico, en las humanidades. Y algo que en la cultura del Ejército está muy arraigado, que son las lecciones aprendidas, también nos ha permitido colaborar y dar difusión a estos resultados, por supuesto con la exposición que ahora
estamos celebrando, pero también a través de la colección CEMIX, Biblioteca Conde de Tendilla para aspectos sociales, humanísticos y jurídicos, y para los aspectos tecnológicos a través de la colección Emilio Herrera. Y por supuesto, en los congresos que venimos organizando desde hace ya más de 10 años sobre aspectos relacionados con geopolítica, seguridad internacional o aspectos tecnológicos. De esta forma, la colaboración entre la universidad y el MADOC se convierte en una alianza estratégica para dar cumplimiento a nuestras misiones y a la noble misión que la Constitución encarga a las Fuerzas Armadas, que es la construcción de la paz. Nuestra aportación a esta exposición se refiere al proyecto Derecho y Cultura de Defensa. Partimos inicialmente de un proyecto financiado por el Ministerio de Defensa y hemos colaborado a través del CEMIX con el MADOC. Nuestro objetivo fundamentalmente está centrado en un análisis jurídico de cuáles son las implicaciones de los cambios sociales, económicos y culturales sobre nuestras Fuerzas Armadas. La aportación creo más relevante y lo que más se ha destacado en los frutos de lo que es la vertiente científica del proyecto ha sido sobre todo detectar cómo nuestras Fuerzas Armadas se han dedicado en los últimos 40 años en misiones internacionales de paz, tanto en Europa como en África y finalmente en América, sobre todo en América Central. El proyecto que presentamos en colaboración con el MADOC nos financió es una investigación que se realizó desde el Departamento de Sociología, en la que queríamos ver cuál fue la acción del Ejército y qué impacto tuvo en el proceso de paz posterior a las operaciones bélicas desarrolladas en el Protectorado de Marruecos, ¿no? El periodo que nosotros acotamos fue el periodo no desde el comienzo, que podríamos iniciarlo en 1912 con el Acuerdo Hispano-Francés, sino fundamentalmente a partir de que las operaciones bélicas finalizan en el año 27 hasta el momento en que se cede el Protectorado de Nuevo Marruecos en el año 56. El proyecto que aquí presentamos fue posible gracias a una ayuda de 3 años de duración que nos concedió el Centro Mixto UGR MADOC. Y el resultado final de la misma es este libro que hemos traído, que se titula Nueva guía para la investigación sobre los ejércitos en la España contemporánea. Está editado por la UNED en la colección de investigación del Instituto Gutiérrez Mellado. La idea de llevar a cabo esta investigación surgió de la constatación por parte de una serie de especialistas en temas militares de lo escasamente utilizados que están siendo aún hoy día los grandes archivos históricos de defensa. Me he encargado, junto con mis compañeros Rafael Cano Verbós e Inmaculada Marrero Rocha, en llevar a cabo un proyecto sobre un tema que creemos que es de interés, que es la geopolítica y los conflictos bélicos. Este proyecto ha sido coordinado a través del MADOC por el coronel Ángel Blázquez. Creemos que desde el punto de vista geopolítico los estados van a estar interesados en determinar cuáles son los factores que influyen sobre la conflictividad y en particular sobre el número de eventos políticos violentos, porque en estos eventos se producen un gran número de muertes. Hemos contado con el testimonio directo de personas que han estado durante años colaborando en estas misiones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas. En segundo lugar, también desde el punto de vista del contenido del proyecto hemos podido constatar el impacto que ha tenido la incorporación masiva o muy amplia de las mujeres en las Fuerzas Armadas, llegando a los niveles más altos del escalafón militar, de la carrera militar. A lo largo de las diferentes actividades que hemos ido desarrollando en ese proyecto y en otro que continuó, no solamente destaca esa vertiente más científica a través de una obra monográfica sobre derecho militar y defensa, que además es interdisciplinar, sino que también hemos realizado una labor de difusión y de acercamiento entre estos dos mundos, la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. El proyecto tiene dos vertientes, una cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa consiste en haber recogido los expedientes militares que se encontraban en los centros históricos y culturales militares de Ceuta y de Melilla, con alguna incursión también en los archivos de Madrid y de Ávila, donde recogimos todas las acciones que el Ejército hizo y que no fueron propiamente para la población militar o el Ejército, sino que tuvieron una aplicación social. Eso por una parte, y por otra parte había también una investigación, entrevistas en profundidad cualitativa
tanto a las personas que vivieron esa época para que nos contaran cómo recibieron ese tipo de acciones, como a militares que en algún momento estuvieron en misiones de paz, fundamentalmente en Afganistán. Porque el proyecto quiere reivindicar un poco ese papel del ejército en tiempos de paz y aplicarlo como un antecedente a las misiones actuales. Lejos de ser una guía convencional, en esta obra cada autor reflexiona en torno a las posibilidades que esta documentación nos ofrece para la investigación histórica, apuntando posibles direcciones de trabajo, detectando carencias, áreas temáticas que han sido menos investigadas y bueno, facilitando, ubicando dónde están esas fuentes en la inmensidad que son los archivos históricos propiedad del Ministerio de Defensa. En particular, lo que hemos llevado a cabo ha sido un análisis del continente africano, porque es un continente donde hay una gran cantidad de conflictos, y así hemos detectado que en los años analizados, que van de 2014-2015, que fue cuando se llevó a cabo este proyecto, pues el número de eventos políticos violentos ascendía a más de 30.000. Estos eventos dieron lugar a más de 70.000 muertes. ¿Eso qué significa? Que se producían más de 2 muertes por cada evento. Desde el punto de vista teórico, distintos factores pueden estar relacionados con estas muertes por evento. Estos factores pueden ser de tipo político, social, económico, étnico, religioso, ¿verdad? Pero desde el punto de vista geopolítico hay un factor que ha sido poco tratado y es el tema del contagio espacial. Por lo tanto, creemos que sería interesante llevar a cabo un estudio espacial de este fenómeno. Por ello, hemos utilizado métodos econométricos espaciales y sistemas de información geográfica. Por una parte, en la Semana Cultural Derecho y Defensa, a través de jornadas de cine jurídico-militar y también a través de lo que podríamos decir juicios simulados y reales que se celebraron en la Facultad de Derecho, nuestros estudiantes han podido acercarse a un mundo hasta ese momento desconocido. En los planes de estudios del grado en Derecho y menos aún tampoco en el posgrado, en los máster, no existe posibilidad de formación ni de especialización ni de un mínimo acercamiento a todo este sector del ordenamiento que es inmenso. Por lo cual eso ha dado como fruto el que muchos de nuestros estudiantes se les haya abierto una perspectiva profesional que era absolutamente desconocida. Aparte de esas actividades de la Semana Cultural, realizamos una excursión invitados por la base de la Legión Española en Viator, provincia de Almería. Fuimos en autobús, mayoritariamente asistieron más alumnas que alumnos y pudimos ver las propias instalaciones militares propiamente dichas, los campos de entrenamiento, acceder a tanques, a simulacros de guerrilla y, por supuesto, también a las aulas de formación y al propio museo de la Legión allí en Viator, y tuvimos una comida fraterna con la que los legionarios de su bolsillo quisieron agasajar y atender a los estudiantes. Y la verdad es que les marcó el conocer a mujeres legionarias, qué actividades, qué destinos habían tenido, de una forma muy directa, muy de experiencia vivida. En ese sentido, al recoger los expedientes, los archivos de los centros militares, lo que se decidió fue dividirlo en 4 grandes bloques. Un bloque dedicado a sanidad, fundamentalmente la construcción de hospitales, campañas de vacunación que se hicieron y toda la atención a la población civil que hubo desde la parte militar. Otro bloque dedicado a educación, donde se construyeron bastantes colegios y se daban clases, tanto, insisto, a la población militar como a la población civil. Luego una parte muy importante, que fue quizás la primera y la que pervivió más durante todo el periodo, que fueron las infraestructuras. Hemos de tener en cuenta que el RIF era una zona montañosa donde prácticamente no había nada, se construyeron carreteras, infraestructuras, conducciones de electricidad, pozos. Y por último dejamos un apartado a la vida social, cómo interaccionaban en la vida social la presencia del ejército con la población civil. Esos son los 4 bloques fundamentales que, una vez elaborados y hecho estadística, se complementó con la visión de las personas que vivían en el protectorado, personas que además se escogieron con una serie de variables, no solo varones y mujeres, sino también personas, por ejemplo, que fueran propias los nacionales
incluso árabes, musulmanes, y las personas que, por ejemplo, fueron de España en un momento dado destinadas, ¿no? Eso se juntaron las dos visiones y al final vemos cómo el ejército actuó en esa misión de paz, llamaríamos más modernamente, dentro del protectorado como un antecedente de lo que luego serían, y entrevistamos también a militares, las misiones de paz en Afganistán. En definitiva, cada uno en su campo específico trata de desentrañar con qué fondo contamos, dónde están y qué utilidad, qué variada utilidad se le puede dar a estas fuentes documentales que, bueno, por muy variadas razones no siempre son fáciles de consultar, ¿no? Hemos detectado, los resultados que hemos obtenido, hemos visto que hay dos tipos de factores que afectan al número de muertes por evento. Una categoría de estos efectos tiene un efecto directo sobre las muertes, como son el tema de los reverdes, las milicias étnicas o políticas. Y por otra parte hay otro grupo de factores que tienen un efecto indirecto, como por ejemplo el tema de la democracia. Así hemos visto que en países donde hay un nivel más alto de democracia, el número de muertos por evento es menor. Además de estos factores, hemos visto que existe un efecto de contagio espacial. ¿Eso qué significa? Pues que hay países que tienen valores altos de muertes por evento, que están rodeados de otros países que también tienen valores altos, y a la inversa. Por lo tanto, creemos que los países los políticos deberían de tener en cuenta todos estos factores e intentar mitigar a través del control de estos factores el número de muertes o la violencia que se producen en los países. Así que si nos centramos en un determinado país y conseguimos reducir los efectos que tienen esos factores, indirectamente, a través del contagio espacial, vamos a conseguir que los países vecinos también reduzcan las muertes. Esto, en definitiva, sería una manera de mejorar la paz en estas zonas tan conflictivas. El título de nuestro proyecto es Sistema Integral de Monitorización de Señales Biométricas y, en principio, el objetivo del proyecto era desarrollar un instrumento vestible en línea con multitud de dispositivos que se han hecho de uso común en la vida cotidiana, pues que pudiera servir para monitorizar el estado físico y de salud de efectivos desplegados en zona de conflicto sin que interfiriese pues, con todo el hitullaje y la indumentaria del soldado. El objetivo era monitorizar la frecuencia cardíaca a través del electrocardiograma y la saturación de oxígeno, y adicionalmente se añadió al instrumento pues, un acelerómetro para posibilitar otro tipo de aplicaciones como la monitorización del estado de movimiento, o incluso en aplicaciones futuras con un poco más de refinamiento, pues poder incluso realizar un conteo incluso automático del consumo de munición. Represento a un grupo de investigación multi e interdisciplinar llamado Human Lab. Estamos ubicados en el Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud, en el Parque Tecnológico. Este grupo, entre otras líneas de trabajo, de investigación, pues tenemos una línea de desarrollo tecnológico con una alta trascendencia a la sociedad, tanto a la sociedad civil como al ámbito de investigación aplicada al mundo militar. Esta línea es el desarrollo de prototipos de exoesqueletos. Nuestros exoesqueletos están en la línea de exoesqueletos de tipo pasivo, no motorizados. ¿Qué objetivos pretenden este tipo de prototipos? Ayudar a la locomoción humana, ya bien sea de población militar del ejército de tierra o bien población del ámbito laboral, por ejemplo bomberos, cuerpos de seguridad del Estado, en el ámbito agrícola. Es una estructura que se coloca adosada al calzado, a la bota técnica, y que pretende ayudar a la locomoción desde un punto de vista de la prevención de lesiones, también desde el punto de vista de la potenciación de la locomoción, o sea, andar más rápido y con menos costo energético, con menos costo metabólico, o sea, una ayuda también para la economía y la eficiencia.
Nuestro proyecto se centró en las experiencias de los oficiales españoles en misiones internacionales. Este trabajo tuvo lugar en el año 2015 y los resultados de la investigación se presentaron a lo largo del año 2016. Las misiones internacionales que abordamos son las más importantes en las que ha participado el ejército español. Bosnia, Kosovo, Líbano, Irak, Afganistán. También se entrevistó sobre estas misiones, pero los resultados más importantes se refieren a los 5 escenarios que he mencionado. Los objetivos de la investigación fueron amplios, pero los vamos a condensar en 3 objetivos clave que suponen un desafío para que la misión pueda obtener unos resultados adecuados y pueda ser en cierta medida exitosa. Nuestra línea de trabajo se basa en 3 proyectos financiados por el Centro Mixto en colaboración entre MADOC y la Universidad de Granada, donde en el primero, con soldados de infantería de la Legión de Almería, probamos cómo afectaba el peso de la mochila, tanto de campaña como de combate, en personal militar masculino y femenino. En este proyecto pudimos determinar que el peso que lleva el combatiente y la ergonomía de la mochila le afectaba mucho al rendimiento. Además, a nivel subjetivo, las mujeres tenían una percepción del esfuerzo menor que los combatientes masculinos. En el segundo proyecto realizamos también pruebas de campo y en este caso queríamos ver cómo el equipo que porta el combatiente se relaciona con el rendimiento y con las lesiones en una prueba real. Para ello utilizamos combatientes de la Legión y de regulares de Ceuta y tras hacer un test con diferentes pruebas en campo pudimos determinar que los combatientes que tienen un índice de masa corporal superior al 25%, es decir, que no eran extremadamente delgados, pero además tenían un consumo de oxígeno superior al 55%, eran los que mejor realizaban estas tareas y también prevenían lesiones porque eran generalmente activos fuera de su jornada laboral. Existían diferentes alternativas para la integración del instrumento y durante el desarrollo del proyecto se decidió prototipar unas gafas mediante impresión 3D para la ubicación del instrumento, las baterías y todo el cableado, de manera que es posible medir la saturación de oxígeno a través de un sensor de fotopletismografía ubicado en la sien del usuario, y también en el cuerpo de las gafas pues se integraba todo el cableado para ubicar unos electrodos en el cuello a través de los que se medía el electrocardiograma. El proyecto no solo incide en el desarrollo del instrumento, sino que también fue necesario desarrollar pues, una serie de algoritmos para mejorar la adquisición de esas señales, también aplicaciones en dispositivos móviles, ya que el prototipo del instrumento se comunicaba mediante Bluetooth con un dispositivo móvil en el que se podían transmitir los datos y visualizar el electrocardiograma y otros datos. Y una de las cosas de mayor interés es que estos algoritmos que hemos desarrollado pues también encuentran su aplicación junto al instrumento en el ámbito civil. Por ejemplo, los algoritmos que se desarrollaron para la diferenciación de los latidos a partir de la señal de electrocardiograma pues se están también utilizando en aplicaciones de monitorización electrocardiográfica fetal no invasiva, que puede ser un campo enorme de aplicación para mejorar la monitorización de la gestación y prevenir cualquier posible problema de salud en el feto. Y de hecho en la investigación que estamos desarrollando en este campo pues se están usando tanto los algoritmos como la instrumentación que se desarrolló en el proyecto a partir de los prototipos que fueron el resultado final. En definitiva, es una herramienta para promover una locomoción o más exitosa desde el punto de vista del rendimiento o más económica desde el punto de vista del esfuerzo energético, y también una ayuda para la prevención de lesiones de extremidad inferior. En el caso aplicado en el mundo militar son especialmente interesantes este tipo de prototipos de exoesqueletos pasivos, ya que en muchas ocasiones pues, el combatiente de tierra tiene que llevar un peso extra añadido de entre 40 y 50 kilos, tiene que hacer largas marchas con un material pesado, ya sea el propio equipamiento específico como el complementario, y ayudar a la economía de ese esfuerzo para que su locomoción sea más saludable y más exitosa, pues es lo que pretendemos.
Actualmente esta línea de trabajo pues, fue inicialmente promovida por el CEMIX, gracias a dos convocatorias en las que conseguimos financiación, y seguimos trabajando en esta línea en colaboración con otras entidades como las Fuerzas Especiales, el Mando de Operaciones ha aprobado nuestros exoesqueletos y en breve también lo probarán grupos de bomberos. Estos objetivos fueron la formación y el entrenamiento previo a la misión, al despliegue en estos escenarios. El segundo objetivo se refería al estilo de liderazgo de la oficialidad y el tercer objetivo a las relaciones con los actores locales, con las comunidades locales donde se desarrolla la misión. En el tercer proyecto que estamos desarrollando actualmente damos un paso más y queremos ver si podemos mejorar la ergonomía del equipo que llevan los soldados de infantería. En este caso estamos probando un prototipo que se ha desarrollado en la Universidad de Pensilvania, que es una mochila que bascula, tiene una serie de resortes y que pretendemos con este tipo de implementos y con esta mochila reducir las lesiones y mejorar el rendimiento del combatiente. Para este tipo de trabajo hemos construido un equipo muy multidisciplinar en donde estamos biomecánicos deportivos, estamos también especialistas en el mundo de la salud musculoesquelética, especialistas en diseño 3D y en fabricación digital, ya que usamos tecnologías avanzadas de impresión 3D con materiales muy potentes para este tipo de prototipado. Y en último lugar, destacar en cuanto a las relaciones con los actores locales que cuando hicimos el análisis de discurso en el proyecto de investigación obtuvimos conceptos, ¿no? Los oficiales nos hablaban de cuestiones como el respeto, idiosincrasia, justicia, solidaridad, flexibilidad, comprensión, digamos, empatía, conceptos que nos muestran que las acciones de los oficiales españoles en estos escenarios han podido, digamos, encajar o adecuarse al sistema cultural o de valores local. Y esto teniendo en cuenta que también hemos hecho estudios comparativos con otros países como Italia, Holanda, Francia o Noruega. El proyecto Smart Babs es un proyecto que estamos llevando a cabo en colaboración con la SPOL, con la Escuela de Ingenieros del Ejército de Tierra, y la Universidad de Granada a través de un modelo de colaboración establecido en convocatorias de investigación promocionadas por el Centro Mixto Universidad de Granada y el Mando de Adiestramiento y Doctrina. Este proyecto en concreto pertenece a la convocatoria del pasado año, lo estamos desarrollando entre los años 2021-2022 y tiene como objetivo principal desarrollar nuevos materiales sostenibles e inteligentes para la protección de edificios y otro tipo de infraestructura contra el ataque de proyectiles, principalmente de proyectiles balísticos. Nuestro proyecto, cuyo acrónimo es INDOMAP, que traducido del inglés querría decir mapeo automático en interiores utilizando vehículos aéreos no tripulados, es un proyecto que estamos realizando para el Centro Mixto UGR Madoc y está constituido el equipo investigador por profesores e investigadores del Centro de Instrumentación Científica y del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadora. En concreto, conmigo trabajan Álvaro Martínez Novo, Francisco Barranco y Rodrigo Agis. El proyecto que desarrollamos trataba de encontrar una nueva manera de producir circuitos flexibles de una manera económica en un entorno militar, especialmente buscando el ámbito de las comunicaciones. Hasta la fecha, la manera de producir circuitos flexibles se basaba sobre todo en el empleo de tintas que utilizaban precursores de plata, que eran relativamente caras y tenían una versatilidad limitada. Dentro del marco del proyecto y la línea de investigación que posteriormente lanzamos, desarrollamos una técnica que a partir de un precursor de grafeno, que se denomina el óxido de grafeno, y empleando un láser permitía producir patrones flexibles de alta conductividad y alta flexibilidad. El proyecto 2D-EDEX, o sensores ultraligeros embarcados para la detección de explosivos, es un proyecto que se enmarca en la colaboración del Centro Mixto UGR Madoc.
En él se pretende verificar que las muestras semiconductoras de materiales bidimensionales son capaces de sentir y detectar la presencia de explosivos. Esta detección se realiza en base a que algunos compuestos explosivos emanan gases nitroaromáticos, en particular amoníaco. Este amoníaco puede ser detectado por nuestras muestras de forma que cambien sus propiedades eléctricas. La idea es integrar estas muestras semiconductoras en drones o vehículos aéreos no tripulados de forma que esa detección se pueda hacer de forma continua, remota y sobre todo segura, sin poner en riesgo a civiles o unidades militares, en búsqueda de misiones de paz. El proyecto que se desarrolló en esta línea de investigación se denominaba Desarrollo de un radar portátil de banda ultra ancha para utilización en entornos cerrados y subterráneos. La idea del proyecto era desarrollar un sistema basado en un radar de banda ultra ancha que permitía la detección de seres vivos a través de obstáculos como por ejemplo paredes. Un radar de banda ultra ancha es un dispositivo de radar que emite pulso en un ancho de banda muy amplio y tiene varias características interesantes para este tipo de aplicaciones. Por un lado, al tener un ancho de banda muy grande, interacciona poco con ciertos obstáculos, por tanto puede atravesar ciertos obstáculos tales como paredes, y luego es bastante inmune a los ruidos, a las interferencias de otros equipos electrónicos. Por tanto, es un sistema que es bastante interesante para su utilización en este tipo de entornos. Es un proyecto bastante interesante para el Ejército de Tierra, puesto que las resistencias de los edificios y de las estructuras donde montan los acuartelamientos, cuando tienen algún tipo de desplazamiento en otros países, resulta clave para establecer los perímetros de seguridad. A mayor resistencia tienen los edificios, menor distancia tienen que montar ese perímetro de seguridad y por tanto menos coste operativo tiene. Y el escenario en el que supone, digamos, nuestro problema de partida es la necesidad del Ejército de Tierra de intervenir en zonas urbanas, especialmente en interiores, edificaciones, ruinas, cuevas, etcétera, sin conocer a priori la disposición interior de esa instalación, ¿no? Lo cual es un peligro y una amenaza importante para las unidades que intervienen. Entonces nuestra idea es lanzar un dron que, dotado de sensores, pueda automáticamente y sin comunicaciones con el exterior, sin disponer de señal GPS, pueda construir un mapa y aprovechar ese mismo mapa para moverse del interior y ofrecer esa información a la unidad que va a intervenir, ¿no? Se emplearon fundamentalmente para desarrollar antenas de comunicaciones, de forma que lo que se trató de optimizar es la conductividad, que fuera un material poco resistente, que la corriente eléctrica pudiera pasar con relativa facilidad y los circuitos se producían en forma de parches que se pudieran pegar en la ropa o de forma flexible en cualquier tipo de equipamiento. Aunque el proyecto estuvo muy centrado en el ámbito de las comunicaciones, también se llegó a comprobar en el marco del mismo que el material que desarrollábamos era muy sensible a determinados agentes químicos. Concretamente, se comprobó que era sensible y era capaz de detectar la presencia de amoníaco en forma gaseosa. De forma que, como el amoníaco también está presente en la fabricación de determinados tipos de explosivos caseros, permitía, de cierta manera, utilizarse como sensor para la detección de explosivos y de esa manera facilitar, en cierto modo, prevenir accidentes o salvar vidas. Dentro del proyecto 2D contamos con 3 grandes objetivos. El primero es la fabricación de muestras de materiales semiconductores bidimensionales Made in UGR, que se utilizarán como detectores. El segundo objetivo es el desarrollo de una plataforma, una cabina de gas estanca en la que poder introducir de forma controlada un gas y verificar que las muestras son sensibles a dicho gas. Y el tercero es el estudio de la viabilidad de estas muestras como sensores a gases nitroaromáticos, en particular al amoníaco, que emanan compuestos como el trinitrotolueno, más conocido como TNT. La idea era desarrollar el sistema para 2 aplicaciones principales. Por un lado, para ser integrado en un sistema UAV, en un dron no tripulado, que permitiese a las unidades desplegadas del Ejército poder obtener información sobre personas que se encontrasen en un entorno subterráneo antes de que la unidad correspondiente entrase en dicho
en dicho entorno. O sea, la idea era conseguir lo que se denomina inteligencia táctica en tiempo real. Por otro lado, también era interesante la opción de poder montar ese radar en un sistema que pudiese ser llevado por un operador, por un soldado, de forma que antes de entrar en cualquier habitación en un entorno cerrado, por ejemplo, en una situación en la que tiene que haber un rescate de rehenes o similar, puedan, a través de la pared, antes de abrir las puertas y de exponerse, saber cuántas personas se encuentran al otro lado de esa puerta o de esa pared. En este sentido, muchos de los edificios y de las infraestructuras en las que se aloja el Ejército de Tierra ya están construidos, ya son proporcionadas por el host de cada país, y lo que estamos trabajando mucho dentro del proyecto son en soluciones de retrofitting, de lo que sería restauración de esas estructuras ya existentes para reforzarlas, refuerzo de esas estructuras. Además, ese refuerzo de estas estructuras tiene que venir dado a partir de materiales que estén disponibles y que sean económicos. Y en ese sentido, pues nos estamos enfocando en la valorización y reutilización de materiales tipo poliméricos, polietilenos, poliolefinas, elastómeros, por ejemplo, como los procedentes de los cauchos de neumáticos usados, y en combinación con hormigones tradicionales u hormigones de alta resistencia, estamos probando tanto a nivel de laboratorio como en pruebas de campo que llevaremos a cabo en el próximo mes de mayo, la resistencia y la capacidad de estos sistemas de refuerzo para disipar la energía de los proyectiles, absorberla y evitar que dañen a la estructura y, por supuesto, que traspasen esas paredes y puedan causar baja o daño humano o daños materiales o de información dentro de los acuartelamientos que tenga el Ejército en el extranjero. Las técnicas que se utilizan, bueno, pues son aeronaves no tripuladas, vamos a decir, semi-construidas, digamos, partimos de una plataforma aérea, pero tenemos que programarla y dotarla de autonomía y de inteligencia, y para ello pues hay que dotarla de sensores para evitar obstáculos y sensores para percibir el ambiente e ir reconstruyendo el mapa. Normalmente usaremos sonar y sensores en láser de distancia, no LIDAR. Y a través de unos algoritmos que se denominan SLAM, localización simultánea y mapeo, pues vamos construyendo progresivamente ese mapa y moviéndonos. Y la idea de este proyecto es poder aplicarlo no solo en el ámbito militar, sino también en el futuro extenderlo a aplicaciones civiles relacionadas con seguridad o con necesidades automáticas, por ejemplo, de inspección de instalaciones. Me viene a la cabeza el caso de las residencias de ancianos cuando se han tenido que desinfectar durante la pandemia, pues esto lo podría hacer un dron automáticamente sin conocer la disposición de la instalación a priori. Posteriormente, ese proyecto ha dado lugar a una línea de investigación completa que se denomina la nanoestructuración de materiales mediante láser. En el proyecto empleábamos fundamentalmente el precursor que era el óxido de grafeno, que es muy barato, pero posteriormente hemos extendido esa línea a otros precursores, también económicos, para fabricar circuitos electrónicos flexibles en muchos ámbitos: sensorización, energía, comunicaciones. El láser nos permite de una manera muy barata, sin un equipamiento realmente caro, sin una inversión en infraestructura realmente significativa, producir circuitos electrónicos que son flexibles, son conformes a la superficie en la que se quieren ubicar y que tienen múltiples funcionalidades, como he dicho antes, en diferentes campos de la electrónica. A través del láser lo que hacemos es modificar a nivel atómico y molecular la estructura de ese material para dar lugar a un nuevo material diferente al precursor que tiene las propiedades eléctricas que nosotros buscamos. La idea y la relación que tiene este proyecto con las misiones de paz es intentar hacer que los sensores que desarrollamos permitan la monitorización de artefactos explosivos en lugar de poner en riesgo vida humana, sean de civiles o de unidades militares. Entonces, montando estos sensores en drones o unidades aéreas no tripuladas, estos vehículos podrían acercarse al explosivo sin que haya un piloto que esté poniendo en juego su vida. A partir de un kit de desarrollo, lo que hicimos fue desarrollar este sistema. En particular, el que se desarrolló fue el sistema para ser llevado por un operador humano, ¿de acuerdo? El sistema portable para ser llevado por un operador humano. Lo que hicimos fue ese prototipo. Se hicieron pruebas en diferentes entornos, con diferentes tipos de obstáculos, y se obtuvo buenos resultados desde el punto de vista de detección. Se detectaban tanto personas principalmente utilizando la respiración
y se consiguió hasta detección de multiobjetivo, es decir, se podían detectar más de una persona y discriminar su posición. Este proyecto, que en principio se ha desarrollado para una aplicación táctica militar, tiene diferentes aplicaciones en el entorno civil. En primer lugar, gracias a que lo que detectamos es principalmente el movimiento del tórax, la respiración, es posible detectar personas que se encuentren inmóviles. Y esto hace muy interesante su aplicación en el caso de personas atrapadas, por ejemplo, en derrumbamientos, terremotos o aludes de nieve. De forma que, aunque la persona no se puede mover o incluso no puede hablar, pero está respirando, somos capaces de, a través de los escombros o de la nieve, detectar si hay o no hay una persona atrapada y viva. También se puede utilizar para monitorización no invasiva de constantes vitales. Por ejemplo, en el caso de neonatos, a los que es complicado colocarle electrodos, sobre todo cuando están dentro de la incubadora, es posible con este sistema monitorizar su pulso y su frecuencia respiratoria a distancia, sin utilizar ningún método invasivo.